Las opiniones solo son eso, opiniones. No suelen ser leyes. No deberían. No suelen ser argumentos de facto. No deberían. No son vainas nucleares que se arman para la destrucción de quien difiera de ellas. Pero parece. No son balas que ametrallan la diferencia, pero lo hacen. No son nada más que la articulación de algunas letras. ¿Y qué son las letras? ¿El quinto regimiento? ¿La Inquisición? ¿Frankensteins o vampiros? No creo. Las opiniones no deberían ser instrumentos de coacción, ni monstruos mutantes que caminan entre las montañas buscando a quién devorar. Pero en el mundo binario, de ceros y unos, de códigos raros, ese mundo metafísico, el que se encuentra conectado por cables submarinos que atraviesan cada continente, ese mundo, entre clics y comentarios, otorga una lectura diferente de las opiniones. Podrías verlas como leyes, argumentos de facto, aparatos nucleares, balas, terrorismo en potencia, o verlas como estrategia política. En la megaconstrucción colectiva de las funciones de los medios de comunicación y desinformación, es fácil esparcir opiniones manchadas de moralismos, palabras despectivas e ideas ultrajantes a una persona o a su raciocinio, pues los nombres de los usuarios son confiados sistemáticamente al velo del anonimato y el misterio de una dirección IP. A diario, esta crudeza de análisis, como lo menciona Byung-Chul Han en su libro El enjambre, la comunicación anónima que es fomentada por el medio digital destruye masivamente el respeto. Qué maluco continuar en redes con los rasgos y patrones misóginos, androfóbicos, xenofóbicos o excluyentes en su más pura expresión. Muy de cerca a Han y a los comentarios de las personas en cualquier sitio de internet se ve el atrevimiento peyorativo que nos hace olvidarnos que nos comunicamos con otros seres humanos. En últimas, las letras son herramientas que permiten el uso del lenguaje como herramienta para comunicar un mensaje, que a su vez es una herramienta para materializar opiniones, las mismas que sirven como herramientas que en el mundo de las redes sociales, de límites difusos y ambientes privadamente públicos, desatan polémicas entre quienes están a favor, en contra o entre quienes parecen no importarle mucho dichos asuntos. Todo se vuelve la herramienta de todo para que en uno de los escenarios más dramáticos y catastróficos sean usadas como elemento subversivo de dominación, uno de los ases mejor guardados de las estrategias políticas. Bajo esta lectura, los preciados medios son replicadores de ideologías. Las redes sociales son escenarios metafísicos de presunta polarización social y nosotros, los engranajes de esta fábrica de divisiones, nos fundimos entre la realidad y el ensueño de una acción comunicativa aparente que resulta un chantaje. Sí, en el comunicar, sostiene Jürgen Habermas, es necesario un lenguaje asimilable, con la validez suficiente para que el receptor capte el mensaje. El concepto de acción comunicativa desarrolla la intuición de que el lenguaje le es inmanente el telos del entendimiento, dice Habermas en su libro La acción comunicativa. Es decir, debe ser claro el sentido de la expresión lingüística del emisor, que aunque depende de la pragmática individual, es el lenguaje del que está compuesto el mensaje, el encargado de cumplir una función más allá del exponer ideas. Teniendo una base teórica medianamente estable, se observa entonces uno de los fenómenos mediáticos más polémicos del siglo XXI. Con él ha resarcido la importancia de escuchar una institución pasadita de moda, la Real Academia Española. Y es que, ¿cómo no herir susceptibilidades con mis textos? Si quiero hablar pero no quiero ofender, ¿cómo hablo? ¿Con qué vocal termino los verbos y los sustantivos? ¿De qué forma estandarizo una lengua ya estandarizada, pero que en el fondo de su existencia es machista?
Ese es uno de los retos más grandes que actualmente uno se enfrenta, porque ¿cómo no decir algo malo? ¿Cómo no categorizarse como violentador de la lengua? ¿Como qué? ¿Como dónde? ¿Como por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la clave? Para, para, para. Respira, que te falta como aire, ¿oís? Mira, en el español existe una vuelta que se llama masculino genérico. Se usa para denotar pluralidad en los géneros, que si mujeres u hombres. ¡Tin! Ahí tienes tú, todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos los seres humanos que nos acompañan. ¡Qué dicha! No, 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 no. No tenés que decir como los políticos. Buenos días a todos y todas. No, por favor, no. Hay una cosa que se llama economía lingüística. Hablar lo mismo con menos palabras. Y si me decís, es que la vicepresidenta dijo el otro día que nada, ¿qué vicepresidenta ni qué 8 cuartos? Hay un tiempo verbal en castellano que se llama participio activo. Le regala al verbo una terminación en nt, preciso porque alguien está ejerciendo la acción, que si estudiar, el participio activo es estudiante, que si militar, militante, que si asistir, asistente, y que si presidir, pues presidente. Sé que pensarán que me estoy poniendo emotiva y tales, pero no estoy en contra del lenguaje inclusivo. Es más, ni siquiera estoy a favor de validar mi opinión en severa carreta que les estoy metiendo, pero es mi deber exponer, como lo dijo el lingüista Ranko Matasovic, la función del género en el lenguaje no es especificar el género de las personas o de los animales, sino aumentar las relaciones sintácticas entre las palabras que conforman la oración, como para facilitar los asuntos, ¿sí me entendés? Pero bueno, como esto no es una cátedra de filología del español, nos vamos a limitar a decir que actualmente ese mundo de reglas que existen en nuestra lengua les vale poco o casi nada a las otras varias personas. Ellas alegan el uso de la arroba, la e o la x en la divulgación del idioma. ¿Pero qué razón gramatical tendrán? Un artículo académico de la autoría de Miguel Castellanos sugiere que el supuesto lenguaje inclusivo no es sino la modificación de la terminación de las palabras de nuestro lenguaje, pero un grupo de palabras alteradas de un lenguaje no hacen otro lenguaje. Vuestras inmaculadas señorías, aquí se respeta la lucha por los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, de personalidad, la libertad de prensa, la libertad de cultos, el voto. Amamos que cada día la mujer se empodere y la sororidad se respire. Y oigan, no negamos la existencia de una cúpula elitista de individuos. Pero ¿qué tiene que ver una X en vez de la segunda O de todos con la lucha de la equidad de oportunidades? Es diferente emitir un mensaje misógino a emitir una palabra con masculino genérico. Dice Mario Vargas Llosa para una entrevista en La Voz de España que el lenguaje inclusivo es una forma de desnaturalizar el español. Y tiene sentido, pues no propone unos sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios alternativos. Su única tarea es cambiar un grafema y su consecuente fonética en una palabra del lenguaje que ya estamos hablando y con el que vos me estás entendiendo. Castellanos sostiene, se alteran las palabras ya existentes que no pueden hacer un conjunto, un sistema que sea capaz de servir para una comunicación humana adecuada y efectiva. Por eso es importantísima la decisión editorial del cómo escribir y publicar los trabajos periodísticos, académicos, literarios o lo que sea. Con una O no invisibilizas la realidad de las mujeres en Afganistán. Con una E no incluís a las personas que ni siquiera saben comunicarse en español porque solo saben lengua de señas. Con una X también puedes excluir a quien no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Es más, de ser reflexivos podríamos llegar a cuestionarnos, ¿realmente es lenguaje? ¿Realmente inclusivo? ¿O no será una jerga de las tantas que han existido en la historia? Da igual, siguen siendo opiniones. Aquí el problema no son tus letricas ni la conjugación de tus verbos.
Aquí el asunto es que se crea una brecha significativa de diferencia, de ignorancia entre los unos y los otros, de una otredad repudiada, de dos bandos que ni siquiera llegan a serlo, porque no es una guerra. Es un mundo hispánico entero que nunca duda de sus opiniones y por eso mismo es perniciosamente peligroso.